Okay, hello, second year. How do you feel today? How are you feeling these days at home? I hope you are okay. I am feeling okay, and I am really happy to be here with you. Okay, the reason of this video is to explain you the use and the structure of the verb to be, but in the past simple, okay? And I will also explain you the activity of this week, okay? Okay, the last topic we have been seeing is was and were, okay? Can you see there? ¿Pueden ver ahí? Este es el último tema que empezamos a ver, segundo año. El uso de was y de were. Habíamos dicho que was y were era el pasado, ¿sí? El pasado de is, are y am, ¿ok? Entonces, tenemos que was lo usamos con estos pronombres personales. Lo usamos con he, she, it y I. Y were lo usamos con we, you y they. ¿Qué pasa cuando no aparecen en las oraciones estos pronombres personales? Acuérdense que en los diferentes textos u oraciones pueden aparecer los pronombres personales o a veces aparecen directamente los nombres de las personas, ¿sí? Entonces, ¿cómo identificamos cuando usamos was y cuando usamos were? Vamos a usar was con he, she, it, como se los mostré recién, y vamos a usar were con we, you y they, como se los mostré recién. Pero en caso de que los pronombres personales no aparezcan en las oraciones, ustedes tienen que fijarse lo siguiente. Si es una persona, vamos a usar was. Si son dos personas o más, vamos a usar were. ¿De acuerdo? Esa es la consigna, la explicación de cómo darnos cuenta cuándo usar was y cuándo usar were. Entonces, si yo digo, Jasmine was at home, ¿sí? Yo tengo que usar was porque solamente dije Jasmine, el nombre de una persona. Pero si yo digo, Jasmine and Paul were at home, en ese caso usé were porque yo dije Jasmine and Paul. ¿De acuerdo? Cuando digo dos nombres o más, voy a utilizar were en lugar de was, ¿sí? Esa explicación la aclaro bien porque estuve corrigiendo diferentes actividades en donde si ponían was, también ponían el pronombre principal. Y no es donde ponían el pronombre principal, también ponían el nombre de la persona. Y eso no es necesario. Si yo pongo Jasmine o pongo Sol o pongo Jeremías, no hace falta poner he o she. Solo pongo el nombre de la persona. Pero si utilizo el pronombre personal, no pongo el nombre de la persona. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿para qué lo usamos? Lo usamos para decir que nosotros éramos o estábamos, o para decir que yo era o estaba, ¿sí? Recuerden que es el pasado de is y de are y también de am, pero ahora vamos a utilizarlo con was y were porque estamos viendo el pasado simple de estos verbos, ¿sí? Del verb to be. Tenemos tres formas en las que podemos expresarnos utilizando el verb to be. Affirmative form, negative form, and interrogative form, ¿ok? These three forms of sentences, estas tres formas de oraciones, ¿de acuerdo? Vamos con la primera. Dice, este es un ejemplo. Tom was at home. Tom was at home. Fíjense como entre paréntesis yo les puse el he. Si yo pongo Tom,
no hace falta poner he. Pero si utilizo he, no hace falta poner Tom. ¿De acuerdo, segundo año? Tengan en cuenta esa explicación. Cuando utilizo el nombre, no pongo el pronombre. Pero si utilizo el pronombre, no voy a poner el nombre. ¿Sí? Parece medio un trabalengua, pero se entiende igual. Esta sería una oración en forma afirmativa. In the affirmative form, we say, Tom was at home. In the negative form, en la forma negativa, yo voy a decir, Tom wasn't at home. ¿Qué fue lo único que modifiqué? El verb to be. Con el verb to be yo puedo negar, preguntar o afirmar, ¿sí? No modifico el resto de la oración. Sí agrego, en este caso, el not para que se entienda que estoy negando. ¿De acuerdo? Entonces yo digo, Tom was at home in the affirmative form. Tom wasn't at home in the negative form, ¿ok? Y si quiero hacer una pregunta, voy a decir, ¿was Tom at home? Simplemente traslado el verb to be al comienzo de la oración, ¿de acuerdo? ¿Was Tom at home? Y las opciones de mis respuestas pueden ser, para esta pregunta, mis respuestas pueden ser, yes, he was, o no, he wasn't, ¿ok? Presten atención a lo siguiente. Con el mismo sujeto y con el mismo verb to be que yo pregunté, es con lo mismo que voy a responder, ¿sí? Hay una sola excepción en donde cambia el verb to be en la respuesta, ¿sí? Que después se las voy a explicar. Pero generalmente, con el mismo verb to be y con el mismo sujeto que pregunto, es con lo mismo que voy a responder, ¿sí? Si pregunta, ¿was Tom at home? Mis opciones de respuesta son yes, he was o no, he wasn't. ¿De acuerdo? Paso a explicar la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es breve, pero quiero explicárselas para que no se preste a confusión. Comenzamos a ver el verb to be y estuve mandando diferentes actividades en donde ustedes más que nada identificaban cuándo usamos was y cuándo usamos were según el sujeto o pronombre personal, ¿de acuerdo? Esta semana seguimos trabajando con el mismo tema, pero empezamos a trabajar en la tercera forma del verb to be, in the interrogative form, ¿ok? En la forma interrogativa, la pregunta. Lo que yo esta en la actividad de esta semana es que ustedes puedan preguntar y responder utilizando esta forma del verb to be, ¿ok? Entonces tenemos, el ejercicio que yo mando esta semana es el siguiente. Obviamente no está acá, este es un ejemplo, el archivo que voy a enviar son las actividades. Tenemos una respuesta a una pregunta que todavía no existe, ¿sí? La respuesta dice, yes, I was at home last night. ¿Se acuerdan que lo primero que empezamos a ver fueron past expressions? Y teníamos last night, last year, o 5 years ago, o in 1985, ¿de acuerdo? Past expressions. Expresiones que nos indican que estamos hablando del pasado, ¿sí? Entonces, esta es una respuesta a una pregunta que todavía no existe. La actividad de esta semana va a ser, van a tener diferentes respuestas y ustedes van a tener que formular la pregunta, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo. Dice, yes, I was at home last night. Sí, yo estuve en mi casa la noche anterior o la noche pasada. ¿De acuerdo? Mi pregunta
La voy a formular de la siguiente manera. Were you at home? ¿Estuviste vos en tu casa? ¿Sí? ¿Por qué les dije? ¿Se acuerdan que hace 2 minutitos les dije que había una excepción? Esta es la excepción. Cuando la respuesta es con I, la pregunta va a ser con you, ¿ok? Porque me está preguntando a mí. Cuando me pregunta a mí, yo respondo con el sujeto que corresponde para hablar de mí mismo, que es I, ¿de acuerdo? Entonces, were you at home? ¿Estuviste vos en tu casa? Sí, yo estuve en mi casa la noche anterior. ¿De acuerdo? Fíjense cómo solamente utilizo verb to be, sujeto y parte de la respuesta la utilizo en la pregunta. ¿Sí? ¿Vamos con otro ejemplo? Vamos con este ejemplo de acá. La respuesta en este caso es no, he wasn't at school. No, he wasn't at school. No, él no estaba en la escuela. ¿Sí? ¿Cómo sería la pregunta? La pregunta de esa respuesta va a ser con el mismo verb to be y con el mismo sujeto que tengo acá. Con la respuesta, ustedes van a armar la pregunta. ¿Sí? Was he at school? Respetando la estructura de la pregunta, que para la estructura de la pregunta necesitamos el verb to be al comienzo, el sujeto en el segundo lugar y luego lo que continúa, lo que sigue a esa pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, con el mismo sujeto, con el mismo verb to be que tengo en la respuesta, es como voy a poder armar la pregunta. ¿Sí? Simplemente eso es la actividad de esta semana. Quiero que podamos enfocarnos en trabajar de manera correcta con cada tiempo verbal y que podamos utilizarlo que podamos aprovecharlo y utilizarlo de la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Segundo año, espero que este video les ayude. Obviamente que cuando tienen dudas sobre las tareas o sobre el tema que estamos viendo pueden escribirme y les voy a contestar lo más pronto posible. Vamos a estar trabajando con tareas como venimos haciendo hasta ahora, de una semana hasta la próxima. Si yo envío la tarea un lunes, van a tener que entregar un lunes. Si envío la tarea un martes, van a tener que entregar un martes. Siempre con una semana para que ustedes puedan trabajar, ¿de acuerdo? Otra cosa, traten de hacer las consultas antes de entregar. No porque vaya a descontarles nota ni nada, pero para que ustedes puedan quitarse las dudas antes de tener que entregar el trabajo completo, ¿sí? Les mando un saludo enorme. Seguramente vamos a estar teniendo algunas clases por Zoom. En otras ocasiones voy a estar enviando videos grabados, como en este caso. Así que bueno, vamos a ir viendo de diferentes maneras cómo nos organizamos para poder transitar este tiempo. Les mando un beso enorme. Anhelo que este tiempo pase rápido y que Dios nos esté acompañando a todos nosotros y a ustedes en sus hogares. Bye bye.